Paz a vosotros, amados hermanos, con el gusto de saludarles y compartir con ustedes la guía para la predicación matutina del próximo sábado 29 de abril del 2023, que lleva por título La soberbia. El objetivo a lograr es hacer ver que muchas veces, al tener un don, conocimiento, o cuando somos bendecidos por Dios, nos engañamos y nuestra carnalidad nos hace creer que esto es un mérito propio y nos sentimos muy superiores a los demás, tratándolos con desprecio y demeritando a nuestros hermanos. La cita bíblica se ubica en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 30, que refiere: «Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi grandeza?» Hoy abordaremos este tema de la soberbia, que de acuerdo a significados.com proviene del latín superbia y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás, sobrevaloración del yo respecto de otros. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas. La soberbia se diferencia del orgullo en que este último es disimulable, apreciado cuando surge de virtudes o de causas nobles, y la soberbia manifiesta el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad, del yo, del ego. Se puede decir que el orgullo puede derivar para la soberbia. La soberbia es una actitud orgullosa consistente en la perspicacia de aquella persona que se envanece a sí misma. Comúnmente se llama también soberbia al enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Algunos sinónimos de soberbia son altanería, altivez, arrogancia, vanidad, etc. Lo contrario de soberbia es la humildad, la sencillez, la modestia, etc. El sabio Salomón escribe un proverbio que da una gran enseñanza para que podamos tomarla en cuenta antes que seamos soberbios, altivos, arrogantes, y este es el registrado en el capítulo 16, versículo 18, que afirma: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». En este sentido debemos meditar que la ruina, el fracaso, vienen después que mostramos soberbia, y cuando nos mostramos altivos, arrogantes, insensatos y no procedemos con humildad, viene la caída, la destrucción, y no comprendemos estas acciones hasta que las vivimos en carne propia. Un ejemplo bíblico fue el que vivió Belsasar, hijo de Nabucodonosor, que al traer los vasos de oro y de plata que su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiese en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, estaba en el deleite de su carne, en la soberbia de su reino, la altivez de su corazón, cuando aparecen unos dedos de mano de hombre que escribieron un mensaje que nadie pudo interpretar o declarar al rey Belsasar, hasta que fue traído Daniel. Y meditemos en las palabras que refiere a Belsasar al hacer una recapitulación de las acciones de su padre Nabucodonosor. Leemos en el capítulo 5, versículo 18 al 23 de Daniel: «El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la honra, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Los que él quería mataba y daba vida a los que él quería. Engrandecía a los que él quería y a los que quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino y traspasaron de él la gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey,
y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres y que pondrá sobre él al que quisiere. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Demás de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Estas duras palabras le fueron declaradas a Belsasar, y es una actitud recurrente en el ser humano, porque consideramos que a nosotros no nos va a pasar nada, no tendremos el mismo fin que nuestros antecesores, pero en este caso vemos que Belsasar no corrigió la actitud de altivez, soberbia delante de Dios, y al ser pesado en balanza fue hallado falto. Y aquí encajan muy bien las palabras del sabio Salomón, que escribió en Proverbios 11, verso 2, que dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. Belsasar fue deshonrado públicamente, fue destituido como rey, y su imperio, su fortaleza, el encumbramiento que gozaba, fue dado a los medos y a los persas. Es conveniente reflexionar en lo que el sabio Salomón también refiere en Proverbios 29, verso 23. Nos da a entender que el orgullo del hombre le acarrea humillación. Quien se humilla consigue gloria. Esta actitud de considerarse sobrado, de no aceptar que nadie está por encima de él, le llevó a extralimitar su accionar frente a todos, el poder demostrar que ante la profanación de los vasos no quedó impune demasiada arrogancia y soberbia de Belsasar. Meditemos en este ejemplo para que no pase en nosotros una humillación por ser enaltecidos, soberbios, orgullosos, altivos. Es necesario que discurramos para que en nuestro diario vivir no procedamos con soberbia, sino con humildad, pues al conocer la palabra de Dios, al saber que tenemos que hacer lo bueno y no lo hacemos, debemos entender que eso es también pecado. Incurrimos en transgresión de la ley, como le refiere el apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 17, y la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4. Belsasar no corrigió el andar de su padre, no pudo vislumbrar las consecuencias de su soberbia hasta que llegó su sentencia, hasta que no quedó alternativa y vino la ruina, la deshonra. Por ello es importante que meditemos en las consecuencias de nuestras acciones y comportamientos que tenemos en nuestro diario vivir, pues la sentencia, las consecuencias están plenamente claras en la palabra de Dios para con los soberbios. Pongamos atención en lo que escribe el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 6, que establece: mas él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Podremos entender este versículo de la siguiente manera: aunque su benevolencia es siempre mayor, Dios no otorga bendición a los orgullosos y altivos, sino que concede su favor y su misericordia a los humildes, y este debe ser una enseñanza plena para con cada uno de nosotros. En este orden de ideas, el apóstol Pedro también contribuye a la enseñanza que tenemos el día de hoy respecto a la soberbia. En la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5, refiere: en cuanto a vosotros, jóvenes, respetad a vuestros mayores, que la sencillez presida vuestras mutuas relaciones, pues Dios rechaza a los orgullosos y concede, en cambio, su gracia, benevolencia y misericordia a los humildes. Recordemos que lo que antes fue escrito
Para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Salomón fue muy amplio en escribir varios proverbios en el tema de la altivez, la arrogancia, la soberbia, y de las 6 cosas que aborrece nuestro Dios, el primer aspecto que se menciona por parte de nuestro Creador se encuentra los ojos altivos, y entenderemos por esta frase a las personas que se ensoberbecen, que levantan la mirada sin humildad. Al contrario, lo hacen con desdén para despreciar a los demás. Comprendamos que esta es una acción que no ve bien nuestro Dios, la detesta, la aborrece, la rechaza. Ya comprendido lo que es soberbia, debemos enfocar nuestra atención al objetivo de este tema, que es: hagamos ver que muchas veces el tener un don o conocimiento, cuando somos bendecidos por Dios, nos engañamos y nuestra carnalidad nos hace creer que todo esto es un mérito propio y nos sentimos muy superiores a los demás, tratándolos con desprecio y demeritando a nuestros propios hermanos. Quien tenga un don, conocimiento o reciba bendiciones de Dios no es motivo para ser soberbio. Es necesario asimilar, hermanos, que siempre habrá una persona que sea mejor que usted o que yo, que conozca más de lo que nosotros sabemos, que se desempeñe mejor que nosotros. Si no lo hacemos en algún momento de nuestra vida, tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestra altivez. Tengamos presentes las palabras del apóstol Pablo, que escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Ahora pasemos a abordar la consecuencia de quien es soberbio, y si no cambiamos nuestra forma de ser y proceder, meditamos en lo que sucederá a quienes tienen esta característica detestable por nuestro Dios, la soberbia. Por ello, leamos 2 citas bíblicas que nos darán plena luz en este apartado de conocer lo que acontecerá con los soberbios. La primera referencia o cita se encuentra en Isaías capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido. Comprendamos que no va a quedar sin pago la acción de los soberbios, pues serán abatidos, desarraigados, rechazados. No habrá cabida para ellos en la presencia del Señor. Y la otra cita bíblica que es necesario meditar y conocer es la escrita en Malaquías capítulo 4, versículo 1, que afirma: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Es conveniente cavilar que para poder vislumbrar estas 2 citas, que los que hacen mal, los pecadores, serán como estopa, presto consumidos, y lo que debemos notar es que los soberbios es de las primeras características que no debe de tener el Hijo de Dios. Debemos erradicar esta equivocada actitud que acarreará como resultado final de nuestra extinción. Amados hermanos, tengamos siempre en cuenta que la humildad es mejor que la soberbia. El rey David esgrime en el Salmo 18, verso 27, de la siguiente manera: y tú salvarás al pueblo humilde, y humillarás los ojos altivos. También en el Salmo 138, verso 6, escribió: porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salomón, contribuyendo en el análisis que es mejor la humildad, refiere en Proverbios 16, verso 19: mejor es humillar el espíritu con los humildes que partir despojo con los soberbios.
También el apóstol Pablo abona en este pensamiento de que como hijos de Dios procedamos con humildad en lugar de la soberbia, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos capítulo 12, versículo 16. Hagamos el esfuerzo para que la congregación pueda comprender que la humildad es mejor que la soberbia, y el reconocer que no somos superiores a los demás nos habla de que aceptemos que existen personas mejores que nosotros en todos los aspectos, en todos los sentidos, espiritual, material, académico, etc. Dios bendiga a cada uno de ustedes y nos otorgue sabiduría y entendimiento para que la Grey reflexione y erradiquemos esta práctica que nos aparta de Dios y de su pueblo, que es la soberbia. Paz a vosotros, amados hermanos.